Capítulo 196. 22 de septiembre de 1942. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. Esta es realmente una obra maestra en muchos sentidos. Brauchitsch chasqueó la lengua después de recoger Das Schwarzkopf. En la portada del periódico había una foto que daba vergüenza mirar. Tito lleva ropa que usaría una mujer de campo y mira fijamente hacia adelante con ojos muertos. El título de la foto es La cruda realidad del líder partisano Tito. Tito debería haber muerto en el acto. Si así fuera, al menos no se habría encontrado en la situación en la que se encuentra ahora. Sin embargo, tal vez por un giro del destino, sobrevivió y fue puesto como sacrificio para erradicar por completo a los partisanos que él había incitado. Si simplemente enviamos a Tito al pelotón de fusilamiento y lo colgamos en la horca, los comunistas lo tratarán como un mártir. Por lo tanto, debemos destruir adecuadamente su imagen para que los comunistas no lo conviertan en un mártir. En Occidente, los comunistas tenían una imagen muy fuerte de llevar ropa de civil pasada de moda, sombreros de piel rusos como las usancas o gorras planas con estrellas rojas, pero Tito se retrataba a sí mismo con un uniforme bien recortado y el rostro bien afeitado. En lugar de ser un comunista común, se lo retrataba como un estadounidense de mediana edad con estilo y se ganó el favor de los ciudadanos aliados durante la guerra. En la posición opuesta, el líder de los Chetniks, Dragan Jahlović, se dejó crecer deliberadamente una espesa barba para ganarse el favor de los campesinos serbios, pero su apariencia de líder de una banda de ladrones no le dio una buena imagen ante los aliados. De hecho, las acciones cometidas por los Chetniks también se convirtieron en un factor para que los aliados dejaran de apoyarlos. Por lo tanto, para evitar que fuera venerado por el Partido Comunista, primero había que arruinar su imagen. Por más que intentes empaquetarlo, la imagen es demasiado mala como para empaquetarla con una imagen que solo tendrá consecuencias contraproducentes. Empecemos primero con el travestismo. ¿Cómo reaccionarían sus admiradores si se revelara que Tito, conocido como un guerrero contra el fascismo y un líder partisano de mediana edad, en realidad fue capturado mientras huía disfrazado de mujer? Incluso la gente con la cabeza bastante rota diría: esto es un poco, incluso si eres malo, tendrás suerte si no escuchas a la gente criticar a quienes huyen vestidos de mujeres, y pueden malinterpretarte y decir que tienes ese tipo de gustos. Para aumentar la sensación de realismo, tomamos ropa que las mujeres rurales croatas solían usar, la rasgamos para adaptarla al estado de ánimo, rociamos con sangre de cerdo y se la pusimos a Tito. Tan pronto como vio la ropa, se dio cuenta y se volvió loco, pero finalmente una foto de él vestido de mujer fue impresa en el periódico. Aquí contamos que la vida privada de Tito era indeciblemente escandalosa. De todos modos, a los que saben la verdad o los convierten en pañales o los encarcelan en la habitación de al lado de Tito. Tanto en el siglo XXI como en el XX, los pedófilos son objeto de la condena de todos. ¿Y si a esto añadimos la homosexualidad, que está socialmente denostada? El gusto secreto del líder comunista. Normalmente me visto de mujer y disfruto interactuando con niños de entre 7 y 12 años. Una declaración de conciencia de un allegado. Una voz vergonzosa que resuena día y noche. Se añadieron testimonios de allegados y guardaespaldas de Tito, inventados al azar, para hacer la historia más realista. Sería aún más completo si los soldados que registraron la base de Tito encontraran cientos de ropa interior femenina y revistas pornográficas y los soldados quedaran sin palabras, y se incluyeran también fotos de las evidencias. En un mundo sin internet, no hay forma de que el público conozca la verdad, así que una vez que inventas algo y difundes un rumor, eso es todo. Pronto no habría nadie en Europa, más allá de Alemania, que no conociera el nombre de Tito. Sin embargo, en lugar de ser un líder comunista que dirigió actividades partisanas contra Alemania, será recordado como un psicópata feo y pervertido que disfrutaba del travestismo, la pedofilia y la bisexualidad. Ahora que el dolor de cabeza en los Balcanes ha sido eliminado, es hora de volver nuestra atención al frente oriental. Incluso después de desplegar nuevas armas como el T-34, 85 y el La-5, el ejército soviético seguía siendo derrotado. En ese momento, nuestras fuerzas pasaban por Kzatsk y avanzaban hacia Mozaisk. La distancia entre Mozaisk y Moscú es de 110 kilómetros. Señor presidente, ahora es el momento de bombardear Moscú y desmoralizar a los comunistas. Greene y Richthofen solicitaron un ataque aéreo sobre Moscú.
afirmando que era el momento adecuado para lanzar un ataque aéreo para destruir las defensas del enemigo y reducir su moral. Anteriormente, estos dos pidieron un ataque aéreo sobre Moscú, pero lo rechacé, diciendo que era prematuro. Hubo muchas cosas más importantes que el ataque aéreo de Moscú. Sin embargo, ahora la moral de la Unión Soviética está en su peor momento desde el comienzo de la guerra, y nuestras tropas han avanzado hasta las cercanías de Moscú. Naturalmente, el sentimiento público y la moral en Moscú también serían bajos, y si se llevara a cabo un ataque aéreo amigo en esta situación, el impacto sería enorme. Bien. Doy permiso. 24 de septiembre de 1942 Moscú soviético. Cuando llegó la noticia de que el ejército alemán avanzaba hacia Mozaisk, el miedo, la confusión y el desorden se extendieron como una epidemia en Moscú. Debido a la prohibición de evacuación emitida por el Partido Comunista, los ciudadanos no pudieron salir de Moscú y tuvieron que permanecer en la ciudad. Debido a esto, algunas personas intentaron escapar de la ciudad pagando sobornos o huyendo en secreto. Por orden especial de Stalin, la NKVD y Smerki salieron a cazar a los fugitivos y los ejecutaron sumariamente en el lugar, pero la procesión de personas que escapaban continuó. Por ello, Smerki no se limitó a ejecutar a los que habían sido fusilados, sino que colgó de árboles o postes telefónicos como ejemplo. Sin embargo, además de los ciudadanos de Moscú, se instó a las embajadas extranjeras residentes en Moscú a evacuar. Las misiones diplomáticas que partían de Moscú se instalaron en Kuibysev. También se trasladaron a Kuibysev los departamentos gubernamentales ubicados en Moscú. Pero Stalin permaneció en Moscú. Stalin apareció en una transmisión de Moscú y declaró que él también permanecería en Moscú con el Ejército Rojo para defender la capital. La declaración de Stalin elevó, aunque ligeramente, la moral de los ciudadanos de Moscú. Al mismo tiempo, se desplegaron ciudadanos en diversos proyectos de construcción para proteger a Moscú de las tropas alemanas. Todos, excepto los niños y los ancianos que eran demasiado jóvenes o demasiado viejos para trabajar, fueron asignados a construir el campamento y tuvieron que trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Stalin trabajó desde temprano en la mañana hasta el amanecer y recibió informes sobre el estado de la construcción de la línea de defensa de Moscú. Gracias al despliegue de 250.000 personas, la construcción de la línea de defensa avanzaba de forma constante, pero surgieron problemas inesperados. ¿Qué quieres decir con que construyamos una nueva línea de defensa? Camarada secretario general, mire el mapa. Solo hay una línea de defensa entre Mozaisk y Moscú. Si no construimos una línea de defensa adicional en el medio, no. ¿Por qué no reforzar la línea de defensa existente con materiales para construir una nueva línea de defensa? Si se crea una línea de defensa adicional y se deducen los materiales y la mano de obra para la línea de defensa existente, terminará en un estado mediocre. Stalin saboteó el plan de Zhukov a cada paso. Zhukov intentó persuadir a Stalin con todo tipo de palabras, preguntándole por qué estaba desperdiciando materiales, mano de obra y tiempo creando una línea de defensa separada cuando podría haber utilizado los materiales para la nueva línea de defensa en la línea de defensa existente para crear una línea de defensa más fuerte, pero Stalin era terco. Sus opiniones también diferían profundamente en cuanto a dónde desplegar las tropas traídas desde Siberia. Zhukov insistió en que se desplegaran en la línea de defensa fuera de Moscú, pero Stalin insistió en que se desplegaran en la línea de defensa de Mozaisk. La razón es la misma que antes. La cuestión era si se podían desplegar más tropas y suministros en la línea de defensa de Mozaisk para bloquear a los alemanes, pero ¿por qué debían desplegarse en la retaguardia, en Moscú, y permitir que se violara la línea de defensa de Mozaisk? Zhukov se sentía como si estuviera hablando con una piedra, no con una persona. Por más que le explicaba o intentaba persuadir, no obtenía respuesta. Camarada mariscal, ¿cómo no iba a ser posible? Traté de persuadirlo, pero era tan terco que no hubo manera. Voroshilov, que estaba en peor situación, intentó persuadirlo, pero ni siquiera esto funcionó. ¿No sería mejor centrarse en fortalecer la línea de defensa de Mozaisk como dijo el camarada secretario general? Incluso Voroshilov no estaba de acuerdo con Zhukov. Voy a darme la vuelta. Zhukov estaba a punto de hacer un berrinche. Maldita sea, si no vas a escuchar lo que dice la gente, ¿por qué me pusiste en esta situación?
Usó su autoridad al máximo para construir una línea de defensa en cada oportunidad, pero debido a la falta de suministros y equipo, solo fue a un nivel en el que no se podía esperar que desempeñara un papel adecuado. Se necesitaron al menos 3 meses más para que el yacimiento petrolífero de Bakú estuviera en funcionamiento, y como la cantidad de petróleo era pequeña, hubo muchas restricciones al transporte de equipos y materiales. El mayor problema era el petróleo, sobre todo la falta de petróleo. Por culpa de ese maldito petróleo, hubo muchos casos en los que equipos que podían funcionar correctamente fueron abandonados o no pudieron ser recuperados y quedaron en el campo de batalla. Era común en el frente oriental que los alemanes capturaran equipos abandonados por el ejército soviético debido a la falta de petróleo y los utilizaran contra él. Si ese maldito petróleo hubiera sido suficiente, ¿no habríamos llegado tan lejos? En ese momento sonó una alarma de ataque aéreo y un segundo después de que sonara la alarma, se escuchó una explosión. Zhukov se levantó de su asiento instintivamente y se acercó a la ventana. Una delgada columna de humo se elevaba desde una calle de algún lugar de Moscú. Camarada capitán. Es un ataque aéreo. Tienes que ir al refugio antiaéreo rápidamente. Moscú fue atacada desde el aire por primera vez desde el comienzo de la guerra. Aunque el ejército soviético, especialmente la Fuerza Aérea Soviética, había sido derrotado repetidamente por la Fuerza Aérea Alemana desde el comienzo de la guerra, la red antiaérea instalada en Moscú era bastante poderosa. Sin embargo, bajo las órdenes de Stalin, que estaba preocupado por los ataques aéreos alemanes adicionales a las ciudades de retaguardia después del ataque aéreo de Magnitogorsk, las fuerzas aéreas y antiaéreas de la Unión Soviética fueron dispersadas, y las fuerzas que originalmente se suponía que se desplegarían en Moscú se desplegaron en la retaguardia. El hecho de que Moscú nunca hubiera sido atacado por ataques aéreos desde el comienzo de la guerra también contribuyó al letargo y la complacencia del ejército soviético. El primero en impactar Moscú fue el cohete V-2. El ejército alemán instaló un lanzacohetes en un tren, lo acercó a la línea del frente y disparó docenas de cohetes, alcanzando primero Moscú. Para los militares soviéticos, que esperaban un ataque con bombarderos, el ataque aéreo V-2 fue una variable inesperada. Sobre todo, como era un cohete y no un bombardero, era imposible derribarlo, por lo que los artilleros antiaéreos no podían hacer nada. Los aviones que lograron despegar, en el mejor de los casos, no pudieron hacer nada, por lo que simplemente volaron en círculo sobre Moscú y regresaron a la base sin hacer nada. Sin embargo, los pilotos que regresaron a la base tuvieron que volver a la cabina unos 10 minutos después de desembarcar. Esto se debe a que después de finalizar el bombardeo V-2, aparecieron bombarderos sobre Moscú. La gente que vive aquí son todos comunistas. Denlo todo. Abajo, comunistas. Las bombas cayeron como granizo sobre las cabezas de los soldados soviéticos y los ciudadanos de Moscú, quienes fueron tomados por sorpresa pensando que el ataque aéreo había terminado. Los aviones de combate que llegaron tarde a Moscú lucharon a muerte con los cazas alemanes que escoltaban a los bombarderos. Los pilotos soviéticos ardían en la creencia de que protegerían la capital, pero los enemigos con los que tenían que lidiar eran monstruos con un rendimiento engañoso como el Me-262 y el FW-190D. Las prestaciones del A-5, el modelo más nuevo de la Fuerza Aérea Soviética, eran al máximo nivel similares a las del Bf-109G y el FW-190A, pero no eran rivales para los aviones alemanes que estaban varios niveles por encima de él. Los cazas que debían derribar a los bombarderos estaban siendo perseguidos y cazados por los aviones de escolta, mientras los bombarderos se concentraban tranquilamente en convertir Moscú en un mar de fuego. Cuando terminó el ataque aéreo de 2 horas de duración, importantes instalaciones industriales, estaciones de tren y muchas zonas residenciales civiles del centro de Moscú fueron destruidas, y algunos de los edificios del Kremlin resultaron dañados. Incluso después de terminar el ataque aéreo, la atmósfera en el centro de Moscú recordaba la de un campo de batalla. Los gritos de los ciudadanos que perdieron sus hogares continuaron mientras los bomberos intentaban apagar el incendio y los equipos de rescate se apresuraban a salvar a los sobrevivientes de los restos del edificio derrumbado. Debido a la prohibición de evacuación emitida por Stalin, todavía había más de 4 millones de ciudadanos viviendo en Moscú y, naturalmente, los daños a los civiles estaban destinados a aumentar. Un pensamiento común vino a la mente de los ciudadanos de Moscú al ver edificios destruidos por ataques aéreos, carreteras hundidas, puentes derrumbados y fábricas envueltas en llamas.
Quizás esto sea un presagio de la catástrofe que se avecina y del futuro aspecto de Moscú. Pensamientos similares no solo los ciudadanos, sino también los soldados del Ejército Rojo e incluso algunos agentes de la NKVD y del Smersh, a quienes se les confió la enorme tarea de proteger la ley y el orden en la Unión Soviética del sabotaje de los reaccionarios. ¿Es realmente del interés de la Unión Soviética continuar esta guerra? 25 de septiembre de 1942. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, el ataque aéreo sobre Moscú finalizó con éxito. Como resultado del ataque aéreo sobre Moscú con un total de 200 bombarderos y 80 aviones de combate, nuestras fuerzas lograron infligir daños importantes en la zona céntrica de Moscú. Nuestras fuerzas no estuvieron exentas de daños. 6 bombarderos y 9 aviones de combate fueron derribados sobre Moscú y docenas de aviones sufrieron daños mayores y menores, pero estaban dentro del alcance esperado y podían pasar desapercibidos. Göring, alentado por los exitosos ataques aéreos, propuso lanzar ataques aéreos sobre Moscú todos los días, pero considerando la cantidad de combustible y municiones que tenían nuestras tropas, pensé que sería un poco oneroso, así que lo limité a una vez por semana hasta la caída de Mozaisk. Desde que teníamos el V-2, no hubo necesidad de centrarnos en ataques aéreos directos con bombarderos. El invierno comenzará pronto en Rusia. El equipamiento invernal es esencial para sobrevivir al invierno ruso, que dura 4 meses. ¿Está yendo bien el suministro de suministros invernales? Por supuesto, señor presidente. Todas las unidades de primera línea ya han recibido uniformes de invierno. Al contrario, se dice que están recibiendo una avalancha de peticiones para que dejen de enviar uniformes de invierno y proporcionen más munición y combustible. En cambio, el suministro de tropas aliadas se ha retrasado un poco, por lo que hemos solicitado ayuda a nuestros aliados. Discutámoslo con detenimiento y lleguemos a un acuerdo. En este momento, el suministro de suministros a nuestras fuerzas de defensa y a las SS es la máxima prioridad. Y la cuestión del despliegue del Ejército Libre de Rusia en el frente oriental. Como Blasov creía que la liberación de Rusia debía lograrse a través de las manos del pueblo ruso, continuó solicitando que el ejército libre ruso bajo su mando fuera enviado al frente oriental, y especialmente esperaba poder participar en la próxima batalla de Moscú. La solicitud de Blasov fue aceptada y hace 3 días comenzó el traslado de las tropas de Rusia libre al frente oriental. No solo me preguntaba si no habría idiotas que vendrían hasta aquí y se rendirían al ejército soviético, sino que también pensé que, como eran rusos, se adaptarían mejor al invierno que nuestras tropas. Una unidad formada por rusos lucha para abrir una carretera a Moscú, la capital de Rusia. ¿Hay algo más irónico que esto? Capítulo 197. Vaya, no te preocupes demasiado, cariño. Mountbatten asintió en silencio en respuesta al consuelo de su esposa Edwina. Tras el desastroso fracaso de la operación de desembarco en Dieppe, las voces de resentimiento contra quien insistió en llevar a cabo la operación no han cesado ni siquiera después de más de un mes. Devuélvanme a mi hijo muerto. Devuélvanmelo. Terminemos la guerra. Churchill, dimite. Manifestantes fascistas y contra la guerra marcharon por las calles todos los días sosteniendo carteles y pancartas. Aunque el apoyo al gobierno todavía superaba las críticas, era innegable que el desembarco en Dieppe tuvo un alto costo para la moral británica. Mountbatten estaba exento de responsabilidad gracias a la sangre real que corría por su cuerpo, pero eso no lo absolvió de sus malas acciones. Las familias en duelo que perdieron a sus hijos y padres en la playa de Dieppe expresaron su enojo rompiendo fotografías de Mountbatten y prendiéndoles fuego, y en una ocasión incluso arrojaron bombas Molotov a su casa. La culpable es una ama de casa que se acerca a los 50 años. Habiendo perdido a su marido en un accidente en el pasado, trabajaba en una fábrica para mantener a sus 4 hijos. Cuando estalló la guerra, sus hijos, que se habían alistado, murieron al mismo tiempo. En la playa de Dieppe. La mujer fue inmediatamente detenida por la policía, pero cuando su miserable historia de vida se hizo pública a través de los medios de comunicación, la opinión pública exigió su liberación inmediata. Incluso los ciudadanos que todavía apoyaban la guerra contra Alemania y contra Churchill dijeron unánimemente que detenerla era demasiado severo. Debido a la opinión pública, el gobierno no tuvo más remedio que liberar a las amas de casa. Mountbatten no pudo cerrar la boca ante esta decisión. Aunque no mató directamente a sus hijos, está claro que fue él quien causó sus muertes.
Por supuesto, Mountbatten tenía el mismo espíritu que Churchill, por lo que no admitió que el fracaso de la Operación Luthor se debió a la falta de preparación y a su propia complacencia. Afirmó que la operación habría tenido éxito si hubiera habido más tropas y, al mismo tiempo, dijo que si se preparaba para un posible desembarco en Europa continental algún día basándose en las lecciones aprendidas en Dieppe, definitivamente ganaría. La gente admiraba su mentalidad de acero, pero al mismo tiempo le dirigían una mirada que le decía que mantuviera la boca cerrada. Incluso Churchill recomendó que Mountbatten se tomara unas vacaciones tranquilas por un tiempo. Las palabras eran inútiles y, en efecto, estaban diciéndole a la gente que mantuviera la boca cerrada hasta que la opinión pública se calmara, pero como la opinión pública era tan negativa, Mountbatten no tuvo más opción que seguir lo que le dijeron. Aunque la gente lo ha soportado hasta ahora porque son miembros de la realeza, es inevitable que la paciencia de la gente tenga un límite. Hay un dicho que dice, no te preocupes por la vida. Hay cosas así y cosas así. Tienes razón, cariño. Edwina no era una muy buena esposa. Esto se debe a que mientras estaba lejos de Mountbatten, cambió de hombre varias veces y lo engañó. Al enterarse de la aventura de su esposa, Mountbatten consideró el divorcio, pero como Edwina, que poseía una enorme riqueza, mantenía no solo a Mountbatten sino también a sus familiares, finalmente decidió seguir casado. Sin embargo, con la condición de que también tenga múltiples amantes. Incluso para los estándares del siglo XXI, los dos estaban lejos de ser normales en muchos aspectos, pero Edwina permaneció fielmente al lado de Mountbatten cada vez que él pasaba por un momento difícil. Son unas vacaciones muy esperadas, así que voy a poder jugar con las niñas por primera vez en mucho tiempo. Aunque estemos en guerra, sigue siendo un problema para un padre no pasar demasiado tiempo con sus hijas. Está bien, está bien. Las palabras de Edwina le recordaron a Mountbatten a sus dos hijas, Patricia y Pamela. Patricia tenía previsto alistarse en el ejército el año que viene y Pamela se comportaba con orgullo como su hermana mayor, a pesar de tener solo 13 años. Solo pensar en las caras sonrientes de sus dos hijas la hacía sonreír. Por primera vez en mucho tiempo, estoy con Patricia y Pamela, ¡cuaaam! La ensordecedora explosión rompió las ventanas del edificio comercial y el vehículo en el que viajaba el matrimonio Mountbatten voló por los aires. Los ciudadanos que caminaban por las calles se sobresaltaron por el sonido de una explosión y corrieron en pánico a los refugios y estaciones de metro. La gente sufrió tanto por el V2 que ahora busca instintivamente refugios antiaéreos cada vez que oye el sonido de una explosión. Hecho. Es un éxito. Es una venganza contra vuestros compatriotas, cerdos británicos. 29 de septiembre de 1942 Ministerio de Guerra, Londres, Inglaterra. Los criminales que acabaron con la vida del matrimonio Mountbatten y su chofer eran terroristas del IRA. El IRA emitió un comunicado oficial anunciando al mundo que habían asesinado al matrimonio Mountbatten. El IRA asume la plena responsabilidad de las órdenes del matrimonio Mountbatten. Esta operación se llevó a cabo para vengar las atrocidades infligidas a nuestros compatriotas por las autoridades británicas que ocuparon nuestra patria, para expresar el deseo de independencia que alberga el pueblo de Irlanda del Norte y para llamar la atención del mundo. A cambio de las atrocidades que Gran Bretaña ha cometido contra nuestro país, destruiremos su paz y su vida cotidiana. Espero que, a través de este incidente, el pueblo británico se dé cuenta de una cosa. Ahora su mundo no está en ningún otro lugar y nunca lo estará. Teniendo en cuenta que se trataba de un acontecimiento en tiempos de guerra, el funeral de la pareja Mountbatten se celebró en silencio, con la asistencia únicamente de miembros de alto rango de la familia real y del gobierno, y un número muy pequeño de periodistas seleccionados después de una rigurosa selección. De las dos hijas que dejó el matrimonio Mountbatten, Patricia y Pamela, solo la hija mayor, Patricia, apareció en el funeral. En 2 días, su rostro se volvió notablemente más delgado. Pamela, la hija menor y a quien el matrimonio Mountbatten había amado y apreciado tanto durante su vida, todavía estaba en la cama después de desplomarse por el shock. Al funeral asistieron el rey Jorge VI, la reina María, la princesa Isabel y muchos miembros mayores de la familia real. Entre los dolientes se encontraba Eduardo VIII, duque de Windsor, ex-rey de Inglaterra y actual gobernador de las Bahamas. Eduardo VIII, que renunció al trono para casarse con una divorciada estadounidense, Wallis Simpson, fue un amigo cercano de Mountbatten durante su vida.
A pesar de la diferencia de edad de 6 años, los dos salían juntos como amigos, y fue él quien le dio la noticia del romance de Edwina a Mountbatten. Sin embargo, a medida que Eduardo VIII comenzó a mostrar acciones pro-alemanas y pro-nazis, la relación entre ambos se fue distanciando gradualmente. Mountbatten no fue el único que se distanció de Eduardo VIII, ya que como también era miembro de la familia real, regresó a su país natal y asistió al funeral. Después del elogio, llegó el momento de cubrir el ataúd en el suelo con tierra. Mientras el rey Jorge VI recogía tierra y la arrojaba sobre el ataúd de Mountbatten, Patricia perdió fuerza en sus piernas y se desplomó. Hubo una breve conmoción cuando Patricia cayó. Sus guardaespaldas reales ayudaron a Patricia, que se había desmayado, a llegar hasta el personal médico que la esperaba. Churchill pensó que no habría otro funeral tan deprimente como este. Después del funeral, Churchill regresó al Ministerio de Guerra y, a su regreso, celebró una reunión para discutir medidas adicionales. Los cerdos del IRA hicieron una declaración diciendo que ellos eran los culpables. ¿Los alemanes también estuvieron involucrados en este incidente? Aún no hay pruebas, pero es muy posible. Alemania no hizo ningún comentario sobre el incidente, pero Churchill claramente creía que Alemania también tuvo alguna participación. El hecho de que el IRA lleva a cabo actividades terroristas con fondos y armas proporcionadas por Alemania es ya ampliamente conocido en todo el Reino Unido. Teniendo en cuenta que los explosivos utilizados para matar a Mountbatten esta vez fueron proporcionados por Alemania o fabricados con fondos proporcionados por Alemania, era seguro decir que la muerte de Mountbatten fue obra de Alemania. Después de llegar a tan tentativa conclusión, Churchill pronunció un discurso a la nación. El único beneficio que el incidente trajo a Churchill fue que las críticas dirigidas hacia él se redujeron ligeramente. Los que perdieron a familiares y seres queridos en Dieppe todavía alzaron sus voces pidiendo el fin de la guerra, pero muchos ciudadanos estaban conmocionados por el terror cometido por el IRA a plena luz del día o se abstuvieron de criticarlos por un mínimo respeto a los fallecidos. Aunque no tenía intención de aprovechar la muerte de Mountbatten, Churchill no perdió la oportunidad inesperada. Queridos ciudadanos del Imperio Británico. Esos malvados militaristas fascistas alemanes se unieron a los terroristas del IRA para cometer el peor acto de terrorismo que jamás haya ocurrido. Pero nunca nos rendiremos. Lucharemos hasta el final y les haremos pagar lo que se merecen. A continuación, aumentó considerablemente el número de tropas estacionadas en Irlanda del Norte y ordenó que no se tolerara al IRA ni a sus partidarios. Diente por diente, ojo por ojo. Churchill prometió que aprovecharía esta oportunidad para erradicar por completo el IRA vinculado a Alemania. Detengan a todos los asociados con el IRA. A todas sus familias, parientes y amigos. Debemos mostrarles a los terroristas que se atrevieron a meterse con el Imperio Británico lo que realmente es el infierno. Los ministros del gabinete y los generales que estaban insatisfechos con las acciones de Churchill también expresaron activamente su apoyo a la política de línea dura hacia Irlanda del Norte. Independientemente de los gustos o disgustos de cada uno sobre Churchill, la idea de que los traidores en Irlanda del Norte debían ser tratados adecuadamente era un pensamiento común entre todos los británicos, y como ellos habían tomado la iniciativa, ya no hubo dudas. El público también clamaba venganza. Venganza, sangrienta venganza. El IRA también esperaba que Gran Bretaña tomara represalias. El IRA esperaba, más bien, que Gran Bretaña se mostrara más dura. Solo entonces quienes le dieron la espalda a la verdad y se adaptaron a la realidad se darán cuenta de la realidad. Los del IRA lo hicieron bien, ¿verdad? Cuando me enteré de que el IRA había criticado duramente a la pareja Mountbatten, chasqueé la lengua. Ahora que lo pienso, en la historia real, Louis Mountbatten murió en un ataque terrorista del IRA. Era demasiado extraño para llamarlo una coincidencia histórica. ¿Quién habría pensado que un hombre que murió en un ataque terrorista del IRA en la historia también moriría en un ataque terrorista del IRA aquí? En cualquier caso, Churchill, furioso por este incidente, prometió una severa venganza. También afirmaron que Alemania estaba implicada en el terrorismo, pero puede resultar difícil de creer, pero yo no sabía nada sobre ese terrorismo. Es cierto que proporcionan armas y financiación al IRA, pero ¿no tenías idea de que harían algo así? No. Si lo piensas bien, lo que dijo Churchill no estaba mal. En primer lugar, es cierto que nos unimos al IRA. Así es. Alemania e Inglaterra están en guerra, ¿qué importa? Menos mal que el IRA mató al tipo que nosotros no pudimos matar.
Así es. De todos modos, Churchill ha cambiado de opinión a raíz de este incidente, por lo que, tarde o temprano, tomará represalias de algún modo. Probablemente, con un ataque aéreo. Siendo realistas, no hay otra opción que los ataques aéreos. No se preocupe, señor Führer. Derribaré todos los bombarderos que pasen por Alemania. Goering aseguró golpeándose el pecho con la mano. ¿No es así, galante? Por supuesto. Mientras tengamos una fuerza aérea, los Tommy nunca podrán menospreciarlo, señor Führer. Sentí un poco de pena por Green, pero me sentí aliviado después de que Gallant también dijera eso. Green sigue siendo el mismo Green que fue como As en la Primera Guerra Mundial, no el Hermann Mayer en el que a menudo pensamos, pero quizá porque su experiencia previa fue tan grande, todavía le resulta difícil hablar de ella. El trabajo de sustitución de los antiguos Bf-109 y Bf-110, la versión de caza, no la de interceptor, desplegados en el frente occidental y en Alemania continental por los Me-262, Ta-152 y Do-335 y el despliegue de los viejos cazas en el frente oriental está prácticamente terminado, y el desarrollo del próximo caza a reacción también avanza sin problemas. Está en curso. El Me-262 y el Ta-152 eran cazas de lujo que no carecían de prestaciones incluso al final de la guerra en 1945, por lo que cabe preguntarse si es demasiado pronto para diseñar sus sucesores. Sin embargo, dado que tenemos que prepararnos para el futuro después de la guerra, es mejor desarrollarlos con antelación, cuando podamos permitírnoslo. Era mejor. Nunca sabíamos cuándo podría cambiar la situación de la guerra y teníamos que tener en cuenta si Estados Unidos participaría en la guerra. Gran Bretaña, plenamente consciente del terrorismo del IRA, inició un refuerzo a gran escala de sus tropas estacionadas en Irlanda del Norte. Al mismo tiempo, como el propio Churchill declaró que no se mostraría piedad con aquellos asociados con el IRA, no parecía haber manera de evitar un derramamiento de sangre generalizado en la caótica Irlanda del Norte. Irlanda, que limita con Irlanda del Norte, tampoco podrá evitar que salten chispas. Tal vez Inglaterra invada Irlanda. Las armas y el dinero fluían a través de Irlanda hacia el IRA en Irlanda del Norte, y los instructores militares alemanes están ahora a cargo del entrenamiento del ejército irlandés. No habría sido ninguna sorpresa que Churchill pidiera una invasión de Irlanda, alegando que Irlanda también era un aliado de Alemania. Si Gran Bretaña realmente invadiera Irlanda, Irlanda no podría durar ni siquiera 2 semanas, pero una invasión de Irlanda sería un gran apretón de manos para Gran Bretaña. Todavía no hemos podido reprimir el alboroto en la colonia, pero si nos obligamos a invadir Irlanda, no solo añadiremos un frente más, sino que también tendremos que seguir invirtiendo mano de obra y materiales en Irlanda. No hay manera de que los irlandeses, que se independizaron hace apenas 20 años, accedan tranquilamente a la invasión británica. Además, los estadounidenses de origen irlandés que viven en Estados Unidos realizarán protestas condenando la invasión británica y exigiendo que la Casa Blanca tome las medidas necesarias, y Roosevelt no tendrá más remedio que imponer sanciones a Gran Bretaña teniendo en cuenta los votos de su pueblo. Incluso ahora, Estados Unidos le proporciona de Gran Bretaña los suministros que necesita de forma gratuita, y Gran Bretaña también depende del apoyo estadounidense. ¿Qué sucedería si Estados Unidos dejara de brindarle apoyo? Por supuesto que Gran Bretaña no puede ir a la guerra. Por supuesto, esto solo ocurrirá si las cosas evolucionan en la dirección más positiva posible para Alemania, y es imposible predecir lo que sucederá realmente. De la misma manera que no podíamos haber previsto que la Unión Soviética nos apuñalaría por la espalda y que Churchill, a quien creíamos fuera del negocio, se convertiría en primer ministro. En lugar de ser optimistas sobre el futuro basados en posibilidades que pueden o no suceder, sería mucho más útil en la realidad resolver los problemas que tenemos frente a nosotros de inmediato. Por ahora, centrémonos en la ocupación de Moscú. Actualmente, el Grupo de Ejércitos Central está lanzando un ataque contra la línea de defensa de Mozaisk, el Grupo de Ejércitos del Norte se encuentra en espera en el frente y el Grupo de Ejércitos del Sur está atacando Kharkov. Las fuerzas combinadas de Alemania, Noruega y Suecia en la parte más septentrional de Europa avanzan hacia Murmansk. Aunque algunas tropas finlandesas también participaron en la captura de Murmansk, Finlandia envió solo tropas simbólicas, ya que estaba más centrada en recuperar el territorio del sur perdido en la guerra de invierno que en capturar Murmansk.
No pude evitar sentirme molesto por el comportamiento obediente de Finlandia, pero como no había necesidad de causar problemas, simplemente lo ignoré. Sin embargo, tengo pensado asumir esa responsabilidad algún día, probablemente después de que termine la guerra. Ah, y estoy pensando en ir pronto al frente oriental. ¿No sería un poco de fuerza para los soldados que ya están librando una dura batalla en el frente? Esta vez, en lugar de quedarme en el puesto de mando de retaguardia, planeo ir al frente e inspeccionarlo. El asombro se dibujó en los rostros de los generales cuando oyeron que irían al frente y lo inspeccionarían personalmente. Entiendo las profundas intenciones de su excelencia el presidente, pero ¿no sería demasiado peligroso? Si algo le sucede a su excelencia al Führer, él no puede garantizar el futuro de Alemania. ¿No estaría bien si el mariscal Gring asumiera el cargo de Führer y dirigiera bien a Alemania? ¿Qué estás diciendo? Todavía soy demasiado inadecuado para ser el líder de este país. ¿No sería más feliz la gente si su excelencia el Führer liderara a Alemania durante al menos 10 o incluso 20 años más? Gring meneó la cabeza con asombro, como si hubiera oído algo que no podía oír. Las reacciones de los demás son similares. En particular, las expresiones de los rostros de Goebbels y Ribbentrop, que no tenían una buena relación con Göring, fueron realmente espectaculares. Ya deben estar preocupados por la posibilidad de que Gring se convierta en Führer. Es evidente incluso si no lo miras. Es broma, es broma. Bueno, aunque no vaya al campo de batalla, tengo pensado ir al menos a la posición de artillería. ¿Eso no salvaría la cara del presidente? Si fuera posible, me gustaría ver una bomba cayendo sobre Moscú. Capítulo 198. 1 de octubre de 1942. Mosaico soviético, suelta tus armas inmediatamente y ríndete. ¿Morirás por Stalin y los comunistas que te oprimen y persiguen a tu familia? No os quedéis en un barco que se hunde, sino abrazad los brazos de la gran Alemania. Venid a los brazos de Alemania. Aquí hay comida y camas para vosotros. Antes del bombardeo, el ejército alemán movilizó aviones y roció panfletos al azar sobre el campamento soviético, como si estuviera rociando pesticidas por la noche. Donde pasó el FW-189 Wooro, conocido como el marco de fotos volador, se amontonó una montaña de folletos. Los soldados rojos, exhaustos y enfermos de espíritu, se acercaron sigilosamente a los folletos distribuidos por el avión de reconocimiento alemán. No toquen. Cada uno en su lugar. Os lo advierto. Cualquiera que toque un panfleto distribuido por el enemigo será fusilado sumariamente y sin preguntas. Tú ahí. ¿No has oído lo que acabo de decir? Los oficiales políticos iban de un lado a otro para comprobar si algún soldado tocaba los panfletos, pero era casi imposible controlar todas las acciones de los soldados que corrían por el suelo hacia el manto. Los soldados, que ya habían perdido toda esperanza de victoria, recogieron los panfletos que habían caído al suelo, los escondieron entre sus ropas y corrieron hacia el campamento enemigo al amparo de la noche para evitar las miradas de los oficiales políticos. Tenían cierta esperanza en la propaganda alemana de que si se entregaban con un panfleto, recibirían un trato especial respecto a los prisioneros comunes. Iván Konev era un general competente. Aunque perdió el favor de Tukhachevsky, quien planeó la modernización del ejército soviético, y fue degradado brevemente, Konev ingresó en la escuela militar Frunze con la ayuda de Voroshilov, se graduó con honores y se convirtió en un miembro importante del Distrito Militar de Moscú y del Distrito Militar de Bielorrusia. Ocupó varios puestos y logró el éxito. En el momento en que estalló la guerra germano-soviética, su rango era el de teniente. Hizo todo lo posible para liderar a sus tropas, pero las defensas alemanas eran demasiado gruesas y su ataque fracasó. Después, en una serie de derrotas interminables, fue derrotado por el tercer grupo Panzer de Orten-Bazinga. Incluso Voroshilov, que siempre se había preocupado por Konev, lo reprendió duramente, y Stalin incluso consideró purgar a Konev. Sin embargo, gracias a la falta de comandantes de alto nivel, la protección de Zhukov y los excelentes resultados que había mostrado en el pasado, Konev pudo sobrevivir. Stalin confió a Konev la defensa de la línea de defensa de Mozaisk. Zhukov también le brindó todo el apoyo que pudo. Konev dirigió la construcción de una línea de defensa, ahorrando tiempo para dormir y comer. A veces viajaba en un avión de reconocimiento, a veces montaba a caballo o caminaba con el personal.
De esta manera, se completó una fuerte línea defensiva en las afueras de Mozaisk, pero la potencia de fuego del ejército alemán fue suficiente para reducir incluso la línea defensiva que el ejército soviético había construido con tanto esfuerzo a un estado destrozado, como un trapo usado. La artillería, que se convertiría en el núcleo del ejército soviético, sufrió daños devastadores por parte de la Fuerza Aérea Alemana, y la artillería alemana pudo disparar proyectiles tranquilamente al campamento soviético sin ningún obstáculo. Los soviéticos, privados de la superioridad aérea y con su poder de artillería destrozado, prácticamente no tenían forma de detener el fuego de artillería del enemigo. Es como luchar con muletas. Konev se burló de sí mismo mientras observaba el polvo que caía del techo del sótano y se derramaba sobre el tablero de mapas, y sus subordinados luchaban por limpiarlo. Todos nuestros aviones se han convertido desde hace tiempo en estrellas del cielo, y nuestras piezas de artillería han sido destrozadas y esparcidas por los campos como alimento para las hormigas. El ejército alemán está contraatacando al ejército soviético, tomando bases importantes una por una con una potencia de fuego y aérea abrumadora. Si hubiéramos tenido suficiente combustible, habríamos podido lanzar un contraataque. Ese maldito petróleo, el petróleo siempre me estorbaba. Los alemanes también sabían que el ejército soviético tenía escasez de combustible, por lo que deliberadamente centraron sus ataques solo en el tren de suministro. Para defender la ruta de suministro de los V-1 que volaban todos los días, el ejército soviético utilizó todos los métodos posibles, como el despliegue intensivo de cañones antiaéreos y su transporte durante la noche, pero no tuvo ningún efecto significativo. ¿Hay soporte? ¿Soporte ya? Me pondré en contacto contigo. Konev se puso ansioso cuando no hubo noticias incluso 2 días después de solicitar el suministro de tropas y municiones. Los miembros del personal, que estaban ansiosos, no dejaban de morderse los labios y mirar fijamente el mapa. ¡Mierda! ¿Cómo podemos detener a los fascistas cuando nos faltan municiones, tropas y combustible? Por favor, soliciten que envíen al menos una división, no, al menos un regimiento. Camarada Sanghan. Es urgente. La línea de defensa del 10º ejército ha sido violada. ¿La línea de defensa del 10º ejército? Inserte a la 13 división mecanizada desde la reserva. El 10º ejército ya era tan delgado como un hilo que podía romperse con la más mínima brisa debido a las largas batallas y la falta de suministros. Konev no se sorprendió, ya que esperaba un avance en la línea de defensa del 10º ejército. Pero, este es un mensaje de la 13 división mecanizada. El movimiento se está retrasando debido a los ataques aéreos enemigos. Konev apretó los dientes. Después de todo, ahora mismo se está produciendo un ataque aéreo. Sin embargo, había acumulado reservas adicionales en preparación para tal evento. Insertemos la 36 División de Fusileros. Ya que tenemos suficientes tropas, podría valer la pena intentarlo. Bueno, eso es. La 36 División de Fusileros no tiene combustible, camarada sargento. Se informó que un miembro del personal con rango de mayor general tenía una venda en la cabeza debido a una herida de metralla. No hay combustible. ¿Es esta una unidad que nunca ha combatido en una batalla? ¿Qué quieres decir? No hay combustible. La unidad de suministro fue alcanzada por un ataque aéreo enemigo, y el poco combustible que tenía fue entregado a la cercana 7ª división de tanques, por lo que se dice que no queda ni una gota de petróleo. ¿Quién es ese famoso? Konev recordó tardíamente que él fue quien ordenó a la 36 División de Fusileros entregar petróleo a la 7 División de Tanques y mantuvo la boca cerrada. Cuando el ejército alemán realizó un ataque de distracción, apenas pudo repeler el ataque alemán entregando tanques y petróleo a la 7ª División de Tanques. El problema fue que la 7ª División de Tanques también sufrió graves daños en esa batalla, y la 36ª División de Fusileros se quedó completamente sin el combustible que tenía. Si no se hubieran tomado tales medidas en ese momento, la línea del frente habría sido violada y se habría producido un caos mayor, por lo que no se puede decir que la decisión de Konev haya sido equivocada. Esto no habría sucedido incluso si el combustible hubiera sido suministrado a tiempo. Mierda. ¿Eso significa que te quedarás ahí sentado chupándote los dedos? Dile que corran y se vayan. Sí, sí. Díganle esto a la 13 División Mecanizada. Hagan lo mejor que puedan. Si alguien entra en la zona, Moscú será el siguiente. Precaución. Cañón antitanque enemigo en el lateral. Busar 2, recepción.
Barkman, que había sido ascendido a sargento de las SS, respondió a la llamada por radio del comandante del pelotón y miró hacia un costado. Los tanquistas escapaban de un Panther que había sido emboscado por un cañón antitanque. ¡Mierda! ¿Dónde te escondes? Como el ejército soviético camufló hábilmente sus cañones antitanque, tomó mucho tiempo buscar al enemigo. Mientras Barkman buscaba cañones antitanque enemigos, el cabo SS Grunmeyer colocó su Panther detrás del T-43 que el Panther de Barkman había destruido 3 minutos antes. El brazo quemado del conductor sobresalía de la escotilla del conductor entreabierta, en la parte delantera del vehículo. Mientras un Ketchen corría detrás del Panther de Barkman, el cañón antitanque emboscado abrió fuego. Ah, lo encontré. El proyectil pasó sobre Ketchen. El sorprendido conductor puso el vehículo blindado en marcha atrás, gracias a lo cual Barkman averiguó la posición del cañón antitanque enemigo y ordenó a Polgendorf que apuntara. Cargado. Apunta completo. Lanzamiento. Incluso los proyectiles en las cajas de municiones apiladas cerca del cañón antiaéreo 52, K de 85 milímetros explotaron, creando una enorme columna de fuego. Mientras los fragmentos de acero que se habían elevado al aire por la explosión caían, Barkman entró en la cúpula maldiciendo. De vez en cuando llovían restos de tanques y cañones antitanque, por lo que teníamos que tener cuidado en todo momento. No fue un asunto para tomar a la ligera, ya que muchos comandantes de tanques resultaron heridos por la caída de escombros y fueron evacuados. Cuando la lluvia de acero terminó, Barkman volvió a sacar la cabeza de la cúpula. Solo después de confirmar que no había más objetivos ordenó avanzar nuevamente. Después de avanzar unos 400 m, apareció un nuevo enemigo que bloqueó el camino de Barkman. El T-34-85. Antes de que Barkman pudiera dar la orden de abrir fuego, él disparó primero. ¡Bang! Rebote. Rebotó. Aunque la distancia al tanque enemigo era de solo 300 m, el blindaje frontal del Panther desviaba fácilmente los proyectiles de 85 milímetros. Si hubiera sido un Tigre, habría sido inevitable ser derrotado, pero el Panther, que tenía un poder de defensa superior en comparación con el Tigre solo en términos de blindaje frontal, contaba con una inmunidad casi completa incluso a los proyectiles de 85 milímetros disparados a corta distancia. Recibe un golpe. Sí. Cuando Polgendorf apretó el gatillo, apareció un agujero en el blindaje frontal del T-34-85 y el suelo tembló. Cuando Barkman abrió los ojos, el comandante del tanque T-34, cubierto de sangre, salía de la escotilla. El comandante del tanque apenas salió de la escotilla y se lanzó, pero al aterrizó, sus pies resbalaron y terminó golpeándose la parte posterior de la cabeza contra la pista. Pobre hombre. Barkman rindió homenaje al comandante del tanque soviético fallecido y siguió avanzando. Hola Hitler. Hola Hitler. Manstein y Bock también respondieron con un saludo al estilo nazi al liderazgo del segundo cuerpo Panzer SS, quien extendió su mano derecha y saludó. Los tres cuerpos Panzer SS estaban al frente del grupo de ejércitos centro cargando hacia Moscú y estaban despejando la línea defensiva del ejército soviético. Aunque el cuerpo Panzer SS sufrió grandes pérdidas debido a la resistencia del ejército soviético, continuó avanzando de manera constante como se esperaba de la unidad más elitista de Alemania. Dietrich, comandante del segundo cuerpo Panzer SS, informó a Manstein y Bock exactamente la explicación que le dio su ayudante, el coronel SS Max Wunschke. Me alegro de que el avance vaya bien. ¿No es así, señor? Eso es correcto. A diferencia de la Wehrmacht, que tiene una historia y orígenes profundos, Borg consideraba valiosas las SS, fundadas hace menos de 20 años, pero incluso él no pudo evitar reconocer su destreza en el combate. Me molestó un poco ver a Himmler y Dietrich pontificar para recibir la protección del Führer, pero de todos modos, mientras luchen bien, eso es suficiente. El hecho de que generales de las Waffen-SS como Hauser y Dietrich no actuaran con arrogancia y prestaran atención a sus acciones también tuvo una gran influencia en que las Waffen-SS recibieran una buena evaluación por parte de los ancianos de la Wehrmacht. El Führer dijo que deberíamos llegar a las afueras de Moscú antes de que comience Rasputitsa a mediados de octubre. ¿Crees que es posible? Al ritmo actual, creo que es bastante posible. Manstein asintió rápidamente en respuesta a la pregunta de Bock. Rasputitsa comienza en 2 semanas.
Cuando comience Rasputitsa, el ejército alemán tendrá que preocuparse más que el ejército soviético por los caminos que se han convertido en tierra. Si llegamos a Moscú antes de esa fecha, podremos ocuparla antes de fin de año. El presidente dijo que planea venir al frente oriental para inspeccionar el frente pronto, así que no deberíamos llegar de alguna manera a Moscú antes de eso. No importa el daño que sufra. Manstein también estuvo totalmente de acuerdo con el llamado del Führer de acercarse lo más posible a Moscú antes de que comenzara Rasputitsa. El invierno comienza después de Rasputitsa, y el invierno en Rusia es de un nivel diferente al invierno en Alemania. Los inviernos rusos no solo son fríos, sino tan fríos que la supervivencia está amenazada. Por este motivo, el presidente prestó especial atención a la distribución de equipos para combatir el frío. No se puede esperar que soldados tiritando de frío y vistiendo uniformes militares de verano ocupen Moscú. ¿Qué opinas de los ejércitos aliados? ¿Crees que ayudan? El grupo de ejércitos central incluía muchos ejércitos del eje. Dinamarca, Francia, Bélgica, Países Bajos, Hungría, España, Etiopía y Rusia libre. Además de estos, incluidas las nacionalidades de los voluntarios pertenecientes a la 5ª División Panzer SS Wiking y a la 9ª División Panzer SS Nordland, soldados de 16 nacionalidades lucharon en el campo de batalla ruso por la victoria del Tercer Reich. Los ejércitos danés y español son impecables. Sorprendentemente, las tropas belgas, holandesas y francesas también parecen hacer básicamente su parte. No sé qué decir de los etíopes. La Legión Gedeón del ejército etíope, enviada a Europa por el emperador etíope Haile Selassie para ayudar a Alemania a liberar su patria, no hacía honor a su nombre como cuerpo, pero su tamaño real ni siquiera alcanzaba el nivel de una división. Estas legiones de Gedeón eran la unidad más elitista del ejército etíope, lideradas por Meal Sefari, el guardaespaldas directo del cuerpo imperial, pero Bor desconfiaba de su poder de combate y les confió únicamente el mantenimiento de la seguridad en la retaguardia. Dietrich, ¿qué opinas? Para mí, es como el mariscal Bork. Como en un principio era poco frecuente enfrentarse a los militares soviéticos, existen muchas ambigüedades a la hora de hacer cualquier tipo de evaluación. Aún así, los ucranianos y los rusos de nuestras Waffen-SS lucharon como alemanes. Lucharon mucho mejor de lo que esperaba, y cuando les pregunté cómo eran capaces de luchar con tanta fuerza, dijeron que habían estado deseando derrotar a los comunistas con sus propias manos. Jajaja. Es una obra maestra. Bueno, como vivimos bajo el régimen comunista, los comunistas seguramente serán aún más malos. El ejército y las Waffen-SS incluían decenas de miles de antiguos soldados soviéticos. Vestían uniformes de la Wehrmacht y de las SS, utilizaban armas de fabricación alemana y luchaban contra el Ejército Rojo, al que anteriormente habían pertenecido. Los pesados lucharon con más tenacidad que nadie, ignorando las preocupaciones de los generales alemanes de que pudieran traicionarlos nuevamente. Incluso más que el ejército alemán. Si Alemania salía victoriosa, se convertirían en verdaderos patriotas que lucharían del lado del ejército alemán liberador, pero si Alemania era derrotada, su destino estaba claro como el día. Por eso los civis lucharon más desesperada y ferozmente que nadie. Mariscal, son buenas noticias. El Reich acaba de lograr romper las defensas soviéticas. Oh. ¿Ya? Es bueno porque es rápido. Borg silbó ante la noticia tan esperada. Chasqueó los dedos y su personal tomó el tablero del mapa. Después de hablar con Bock sobre las medidas de seguimiento durante unos 30 minutos, Manstein sonrió con satisfacción y sacó su cigarro favorito y se lo llevó a la boca. Mientras se llevaba el cigarro a la boca, su chofer sacó un encendedor y encendió el cigarro. Los puros saben mejor hoy. Debe ser incómodo. Señor, ¿le gustaría fumar también? Tiene un sabor especial porque es de Bélgica. Ya terminé. Lo tengo aparte. Es así. De todos modos, ¿cuánto tiempo se necesita para tomar el control total de Mosaisk? ¿4 días? Solo 2 días son suficientes. Informe de Manstein. Atravesamos la línea defensiva de Mosaisk. Completaremos la ocupación de Mosaisk el 3 de octubre y avanzaremos hacia Moscú. Bien. Muy bien. Me alegró mucho saber que nuestras tropas habían atravesado la línea de defensa de Mosaisk. Una vez ocupada Mosaisk, no quedará nada entre Moscú y los aliados excepto las llanuras vacías.
Ya sea por falta de suministros o por alguna otra razón, no había una línea defensiva adecuada entre Mozaisk y Moscú. En el mejor de los casos, solo quedan unas pocas posiciones formadas por trincheras. El momento que parecía que nunca llegaría se estaba convirtiendo rápidamente en realidad. La guerra no termina con la toma de Moscú, pero si Moscú, el centro de la Unión Soviética, es tomada política, militar y económicamente, no solo tendrá un impacto mayor en el pueblo soviético que la caída de Leningrado, sino que también paralizará todo el transporte en la Rusia europea. Usted puede hacerlo. Pensando en los enormes beneficios que traería la caída de Moscú, recibía un importante invitado del Tercer Reich. Un placer conocerle, señor presidente. Bienvenido a Berlín. Capítulo 199. El presidente turco, İsmet İnönü, sacó de su memoria lo que Mustafa Kemal dijo sobre los dirigentes de la vecina Europa cuando era primer ministro. Kemal describió a Mussolini, que gozaba de considerable popularidad en Italia y Europa, como un hombre que moriría a manos de su propio pueblo. Se describió a Stalin como una persona muy intrigante y misteriosa. Sin embargo, dejó una evaluación de Hitler diferente a la de los dos anteriores. Kemal evaluó a Hitler como ser humano en un nivel diferente al de los políticos y dictadores comunes. De todas las cosas que dijo Kemal sobre Hitler, Inú recordó lo siguiente. Os garantizo que Hitler será un segundo Bismarck o un segundo Kaiser. Hitler iniciará una guerra en 5 años como mínimo, o en 10 como máximo. Preveo que el primer objetivo de Hitler será Polonia. ¿Pero no tenía Hitler un pacto de no agresión con Polonia? Así es. Sin embargo, el motivo por el que firmó un pacto de no agresión con Polonia fue para ganar tiempo y prepararse para la guerra. Hoy en día, no hay nadie entre los alemanes que no odie a Polonia. Todo el mundo odia a Polonia, desde los nobles hasta los campesinos comunes e incluso los comunistas. No es diferente de Hitler. Si Hitler invade Polonia, es natural que Gran Bretaña y Francia intervengan en la guerra y, en última instancia, se repetirá lo que ocurrió en 1914. Según el resultado de la guerra, Hitler se convertirá en Bismarck en 1871 o en Guillermo II en 1918. Tened en cuenta lo que digo. Kemal cerró los ojos para siempre el 10 de noviembre de 1938. Y menos de un año después de su muerte, la Alemania de Hitler anexó la República Checa e invadió Polonia. Mussolini fue derrocado durante la guerra y ahora está olvidado en la memoria de todos, y Stalin está siguiendo los mismos pasos que la Italia de Mussolini, habiendo iniciado una guerra apuñalando a Alemania, con la que era cercano. Pero Hitler era diferente a los dos. Desde 1939 hasta ahora, la Alemania de Hitler ha conseguido una victoria tras otra. Hitler borró a Polonia del mapa, conquistó París y ahora tiene en la mira a Moscú. Mientras observaba cómo la Wehrmacht de Hitler arrasaba Europa, una cosa se volvió segura. Este hombre podría convertirse realmente en el segundo Bismarck, como dijo Kemal. No, quizás sea más que eso. Los países que Hitler ya había conquistado y el territorio que Alemania había adquirido eran incomparablemente mayores que los de Bismarck. En lugar de comparar a Hitler con Bismarck, se debería haber comparado a Bismarck con Hitler. Ahora le estrecha la mano con una sonrisa amistosa. Aunque no era tan fuerte como Alemania, Turquía también era uno de los países más anticomunistas del mundo e irónicamente, su presidente, İnönü, era socialista. Al mismo tiempo, también era un devoto musulmán que siempre llevaba consigo la escritura islámica, el Corán. Sin embargo, considerando el futuro de Turquía, se mantuvo alejado de la Unión Soviética comunista, fue amigo de la Alemania anticomunista y otros países europeos y desconfiaba del extremismo islámico, lo que llevó a Turquía a convertirse en un estado secular. Hitler también tenía muchas similitudes con İnönü. Aunque abogaba por una Alemania más grande y un mayor germanismo, en realidad odiaba a los racistas y proclamaba que todos aquellos que fueran leales a Alemania, independientemente de su raza, podían convertirse en alemanes. Además, comunistas, socialdemócratas y miembros de sindicatos fueron oprimidos y enviados a campos de concentración, mientras se aplicaban diversas políticas para mejorar el bienestar de los trabajadores. İnönü decidió que permanecer vinculado a Alemania sería beneficioso para el desarrollo de Turquía. Exportó minerales turcos a Alemania y trató de desarrollar el ejército turco importando armas alemanas y construyendo fábricas a cambio de permiso para construir una base aérea alemana en territorio turco.
Se puede decir con seguridad que la relación entre Turquía y Alemania hoy es más estrecha que en 1914. Turquía ha sido durante mucho tiempo un importante aliado de Alemania. ¿No es así? Por supuesto. Y no escuchó la historia de Hitler mientras bebía chai, un té negro turco preparado especialmente para él, que había llegado de Turquía. Gracias a la cooperación de Turquía, Alemania pudo salir airosa de la guerra contra la Unión Soviética. En nombre del pueblo alemán, le doy las gracias. No fue nada. ¿Acaso el ejército turco no pudo hacer grandes avances gracias a la ayuda de Alemania? Si recibes algo, también deberías recibir algo, jajaja. Señor presidente, ¿hasta dónde cree usted que llegará la Unión Soviética? No lo sé, pero el futuro no parece tan brillante. Ahora que ya hemos tenido suficientes buenas palabras, es hora de ir al grano. Ahora la Unión Soviética ha cumplido con su deber. La Wehrmacht ha entrado justo delante de la capital, Moscú, y a menos que algo salga mal, tomarán Moscú antes de finales de 1942. Había una sola cosa que Hitler quería de INU. La participación de Turquía en la guerra. Turquía ya está cooperando con Alemania militar y económicamente y, aunque no se ha unido a la Alianza del Eje, también actúa como observador. Ahora la Unión Soviética está movilizando tropas de todo el país para defender Moscú. Si Turquía entra ahora en la guerra y ataca el Cáucaso, pronto podrá hacerse con el control de Tbilisi y Ereván. Si Turquía ayuda a Alemania en la guerra, Alemania ayudará activamente a Turquía a recrear la gloria del Imperio Otomano. Hitler prometió a INU el Cáucaso y Chipre británicos si Turquía entraba en la guerra. El ejército soviético estaba tan concentrado en defender Moscú que la zona fronteriza estaba llena de agujeros, y la operación de desembarco británico en Dieppe también fracasó, y su ejército, marina y fuerza aérea sufrieron golpes parejos. Incluso si el ejército turco cruzara la frontera para atacar el Cáucaso y desembarcara en la isla de Chipre, la Unión Soviética y Gran Bretaña no podrían detenerlo. Ya en Turquía se decía que debía seguir el ejemplo de Alemania en la guerra y cosechar los beneficios. Es cierto que la oferta de Hitler era muy apetecible, pero no era un realista y estaba lejos de ser un jugador cegado por la tentación de ganar una fortuna. No es que no me interese la propuesta de su excelencia al presidente, pero siendo realista creo que va a ser difícil en estos momentos. Y no tuvo cuidado de elegir sus palabras para no ofender a Hitler, pero expresó claramente su rechazo. Turquía sufrió grandes daños durante la Primera Guerra Mundial y la Guerra de la Independencia, y aún no se ha recuperado totalmente de ellos. Y los islamistas que se oponen a las reformas siguen haciendo estragos por todas partes. Por lo tanto, a pesar de lo que es conocido por el público, el poder militar de Turquía tiene muchas lagunas en muchos aspectos. Para ser honestos, las limitaciones de Turquía son que apenas puede defender sus fronteras incluso si Gran Bretaña o la Unión Soviética invadieran el país. Gracias al apoyo de Alemania, el ejército turco logró un progreso sorprendente en comparación con hace 3 años, pero evaluado objetivamente, el poder militar de Turquía fue inferior al de su vecina Bulgaria. Para Turquía todavía era difícil tratar con la Unión Soviética y Gran Bretaña, que según Alemania se encontraban en un estado moribundo. Incluso durante el Imperio Otomano, no sufrieron la humillación de declarar apresuradamente su participación en la guerra, solo para ver cómo el país se convertía en un campo de batalla y el imperio finalmente se desintegraba. Sin embargo, fue una apuesta con demasiados riesgos para Turquía, que se había vuelto más débil que el Imperio Otomano pero nunca podría decirse fuerte, ir a la guerra de nuevo contra las dos grandes potencias, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Bueno, señor. Si eso es lo que quiere el señor presidente, no hay nada que podamos hacer. El plan de Hitler de atar a las tropas soviéticas y británicas involucrando a Turquía en la guerra fracasó. Sin embargo, aunque Hitler quedó decepcionado por la negativa eufemística de INU, no lo capturó. Gracias por su comprensión. Fue INU quien se quedó bastante desconcertado cuando Hitler se rindió con tanta facilidad e inesperada. Pensé que intentaría persuadirme de alguna manera, pero se echa atrás tan fácilmente. A cambio, tengo un favor que pedirte. Entonces, no hay forma de que Hitler se rinda tan fácilmente. Al escuchar las palabras de Hitler, Nu asintió con la cabeza. Como había evitado participar en la guerra, estaba totalmente dispuesto a escuchar cuáles eran las siguientes exigencias de Hitler. ¿Podéis mover el ejército turco hasta la frontera soviética? ¿Te refieres acerca de la frontera soviética? Sí.
No hay necesidad de desplegar tropas justo en la frontera soviética. Solo las suficientes para llamar la atención de la Unión Soviética. Por supuesto, si la Unión Soviética reacciona, no importa que retire sus tropas de inmediato. No esperaba tanto, pero aún así es decepcionante. Goering lamentó que la participación de Turquía en la guerra se hubiera abortado y sació su apetito. Yo también. Te escuché decir que la terquedad no era normal en ese tipo, y es verdad. No creo que la participación de Turquía en la guerra sea un contraataque a la Unión Soviética. Sin embargo, la participación de Turquía en la guerra significó que se crearía un nuevo frente en el Cáucaso Sur de la Unión Soviética, y la formación de un nuevo frente sería una enorme carga para la Unión Soviética, que ya estaba ocupada defendiendo a Moscú. Incluso desde la perspectiva británica, que aún no ha podido reprimir los levantamientos en Irak y Palestina, la participación de Turquía en la guerra no es en absoluto bienvenida. También debemos considerar el supuesto de que Chipre, nuestra propia colonia, se volverá peligrosa y que las tropas turcas invadirán Palestina y Jordania a través de la Siria francesa. Por lo tanto, solo porque Turquía declara su participación en la guerra, Churchill y Stalin tendrán que apretarse el cinturón para compensar sus ya magros gastos de vida. Aunque el poder militar de Turquía era pobre, su fuerza física no desaparecería, por lo que la Unión Soviética y Gran Bretaña no tendrían más opción que plantar al menos varias divisiones en la frontera turca para mantener a Turquía bajo control, lo que sería de considerable ayuda a las fuerzas amigas que apuntaban a atacar Moscú. Sin embargo, Inu prefirió la complacencia a la aventura, y la participación de Turquía en la guerra finalmente terminó en un fracaso. Es una lástima, pero tampoco tenía grandes expectativas sobre la participación de Turquía en la guerra. Incluso en la historia real, Turquía fue constantemente cortejada por Alemania, Gran Bretaña y la Unión Soviética, pero mantuvo firmemente su neutralidad. Turquía renunció a su neutralidad y decidió entrar en la guerra en febrero de 1945. En ese momento, el campo de batalla ya se había trasladado a Alemania continental y el fin de la Alemania nazi estaba a punto de llegar. Aunque solo declaró la guerra de palabra y no entró en combate con Alemania, gracias a su buena actitud, Turquía logró establecer relaciones amistosas con países occidentales como Estados Unidos y Gran Bretaña después de la guerra, recibió apoyo económico de Estados Unidos e incluso se unió a la OTAN durante la Guerra Fría. Disfruté de muchos beneficios durante todo ese tiempo. La participación de Turquía en la guerra no tuvo lugar, pero su no participación no puso a las fuerzas de defensa en desventaja y no significó que no hubiera beneficios de las conversaciones. Inu se negó a participar en la guerra, pero en cambio aceptó una solicitud para concentrar tropas cerca de la frontera soviética. Stalin no pudo evitar sentirse ansioso simplemente porque el ejército turco estaba reunido alrededor de la frontera. Incluso si esto no funciona, alrededor de 3 o 4 divisiones que estaban programadas para ser desplegadas para defender Moscú quedarán bloqueadas en el Cáucaso. A cambio, prometí proporcionar a Inu una compañía de Panthers y Tigers de forma gratuita, e incluso aprobé ventas adicionales. Esto abrió el camino a negociaciones no solo sobre tanques, sino también sobre cazabombarderos, destructores y submarinos. El ejército turco se toma en serio la idea de ampliar su poderío militar, y para Inonyu, que recibe un fuerte apoyo de los militares, esta debe haber sido una tentación que no pudo rechazar. 2 de octubre de 1942 Mosaico soviético. El ejército alemán rompió la línea de defensa y entró en la ciudad de Mozaisk. El ejército soviético puso todo su esfuerzo en defender Mozaisk, pero en ese momento Mozaisk estaba prácticamente capturado. Ahora que su defensa había fracasado, los soviéticos no tenían otra opción que rendirse y escapar o luchar contra el encarcelamiento. Pido a todos los cosacos que acepten esta guerra no como una guerra contra Rusia, sino como una guerra contra los comunistas y sus secuaces que venden sangre rusa. Oramos fervientemente a Dios para que ayude a los soldados alemanes y a Hitler, y les ayude a alcanzar el éxito que el emperador Alejandro I tuvo en Prusia en 1813. Por favor, ayuden a la buena gente de Rusia a recuperar su libertad. Tras el discurso del capitán Piotr Krasnov, los cosacos de la primera división cosaca desenvainaron simultáneamente sus espadas de caballería, llamadas Shashka, H0H0. En el pasado, habían cruzado la frontera alemana como soldados soviéticos, pero ahora han regresado al campo de batalla con uniformes del Ejército Libre Ruso para luchar contra sus antiguos homólogos del Ejército Rojo. Os lo digo, muchachos.
Nunca mostréis piedad a los comunistas que arruinaron nuestras vidas y llevaron a nuestro amado país al abismo de la destrucción. Eliminad a todos los pecadores que se interpongan en vuestro camino. El momento de la liberación no estaba lejos. A la carga. Vaca. ¿Estás bien, camarada? Estoy bien. No hay de qué preocuparse. Conef optó por la resistencia. Considerando su posición, fácilmente podría haber huido a Moscú, pero Konev no lo hizo. Incluso si hubiera fracasado en su misión y hubiera huido a Moscú, no habría habido manera de que el resultado hubiera cambiado. Es solo un poco tarde. Por lo tanto, Konev decidió afrontar un final honorable en el campo de batalla en lugar de un final ignominioso en el pelotón de fusilamiento. Al menos si muere aquí, su familia estará a salvo. Por más exangüe y sin lágrimas que sea el secretario general, ni siquiera tocará a las familias de los soldados derrotados que murieron en el campo de batalla. Al menos Konev quería creerlo. La metralleta PPS-42 en manos de Konev era más barata que la PPSH-41, tenía mejor productividad, era una metralleta de lujo que mejoraba muchas de las deficiencias de la PPSH-41, pero no recibió mucha atención por un tiempo porque fue eclipsada por la PPSH-41. Sin embargo, a medida que la guerra se intensificó y la Unión Soviética estaba a la defensiva, el PPS-42 recibió atención tardíamente y solo recientemente entró en producción en masa. Otro proyectil cayó cerca, pero Konev ni siquiera se movió, observando las líneas enemigas con sus ojos llameantes. La infantería alemana cargó con el apoyo de tanques. Dispara, dispara. Cuando Konev dio la orden, los soldados del Ejército Rojo que lo seguían apretaron el gatillo. 5 o 6 soldados alemanes cayeron al suelo, y los soldados que escaparon de las balas cayeron al suelo y respondieron al fuego. Cuando los alemanes comenzaron a devolver el fuego, el soldado que disparaba la ametralladora DP-28 cayó hacia atrás y comenzó a brotar sangre fresca del agujero que tenía entre las cejas. El T-34-76 disparó e impactó en el mantelete del camión del Panther, pero la bala rebotó, dejando solo una larga marca en la superficie del blindaje. Cuando el Panther disparó, la torreta del T-34 se partió en dos, lanzando fragmentos de acero en llamas por todas partes. Retírate. Da un paso atrás. Konev consideró que la defensa sería difícil en este punto y ordenó a sus soldados que se retiraran. Los soldados recogieron sus armas y cajas de municiones y se retiraron, dejando atrás muertos y heridos graves. Los pocos T-34 restantes cargaron y cubrieron la retirada de nuestras tropas. Mientras 5 T-34 avanzaban disparando sus cañones, los Panthers también dejaron de maniobrar y respondieron al fuego. El asalto comenzó y 2 T-34 estallaron en llamas uno tras otro. ¿Qué es eso? ¿Eres un aliado? Los soldados soviéticos, que corrían frenéticamente utilizando la carga del tanque como escudo, se enfrentaron a la caballería cosaca que corría hacia ellos mientras gritaban. Los soldados soviéticos quedaron impresionados al principio, pensando que la caballería estaba cargando para cubrir su retirada, pero su entusiasmo no duró mucho. Esos tipos no son nuestros aliados. Son fascistas. Después de ver la marca del águila y el árbol de laurel envuelto alrededor de la escarapela unida al cubanca. C10 igual. 0, el sombrero de piel que usaban los soldados de caballería cosacos, las tropas soviéticas se dieron cuenta de que eran enemigos, no aliados, y rápidamente abrieron fuego. Varios cosacos que cargaban con sus shashkas cayeron de sus caballos. Sin embargo, los cosacos no temían el fuego soviético y no aminoraron el paso, sino que corrieron a toda velocidad. ¡Ja! El teniente cosaco que iba a la cabeza blandió su shashka y golpeó el cuello del soldado soviético que le apuntaba con su arma. Las tropas soviéticas eran 5 veces más numerosas que la caballería cosaca que atacó, pero los cosacos, que eran inferiores en número, pisotearon las filas de las tropas soviéticas, que eran 5 veces más numerosas. Konev derribó de su caballo al joven oficial, que blandía su PPS-42 y su shashka manchada de sangre. Pero pronto se oyó un ruido metálico y la bala no salió. Después de todo, ya no nos quedaban balas. Como ni siquiera tuvo tiempo de cambiar tranquilamente el cargador, Konev arrojó la metralleta al suelo y sacó a Tokarev. En el momento en que sacó a Tokarev de su funda, el soldado que estaba frente a él levantó las manos en señal de rendición.
Sin embargo, sin dudarlo, el cosaco blandió su shashka y le cortó las manos y el cuello al soldado. Konev, al ver la espada del cosaco apuntándole, levantó la mano para disparar. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, la hoja le golpeó el cuello. Sentí que la fuerza abandonaba mi cuerpo con un sonido crepitante. Pronto, vi un cielo cubierto de nubes oscuras, y luego vino una oscuridad extremadamente siniestra. El 2 de octubre, el comandante del grupo de ejércitos centro, Bork, informó la captura completa de Mozaisk. Ya no quedaban obstáculos entre Moscú y los alemanes, salvo unas cuantas posiciones defensivas pobres. Esa misma noche, la Luftwaffe bombardeó Moscú, envolviendo en llamas la Plaza Roja. El incendio continuó durante toda la noche y solo se extinguió hacia el amanecer. Las calles de Moscú estaban llenas de muertos y moribundos, sin dejar nada más que cenizas. Pero los ciudadanos no lloraron. No derramaron lágrimas ni siquiera cuando vieron el cuerpo de su ser querido convertido en carbón y su casa convertida en un montón de ladrillos. El desastre apenas comienza. Capítulo 200. 3 de octubre de 1942 Wolfschanze, Prusia Oriental, Alemania. He declarado oficialmente el inicio de la Operación Tifón. Moscú. El corazón de la Unión Soviética, donde se concentran todos los ámbitos importantes de la Unión Soviética, incluidos la política, la economía, el ejército y los ferrocarriles. En particular, dado que todas las redes ferroviarias de la Rusia europea estaban conectadas a Moscú, tomar el control de esta zona significaba cortar la red ferroviaria de Europa y Rusia. En otras palabras, la simple pérdida de Moscú haría inútil la red ferroviaria de la Unión Soviética. La Unión Soviética ya tiene escasez de petróleo, ¿qué importa si ni siquiera podemos suministrarlo aquí? Todo el vasto territorio del sur de Rusia, desde el río Don hasta las montañas del Cáucaso, cae en manos alemanas. De hecho, es posible avanzar a la línea A como lo planeó la Alemania nazi. Esto significa: si no es posible capturar Moscú este año, la Unión Soviética reforzará sus defensas durante el invierno y reclutará más tropas del lejano Oriente, Asia Central y Siberia y las enviará al frente. El yacimiento petrolífero de Bakú también volverá a funcionar. Si la Unión Soviética logra mantenerse en el poder, Churchill volverá a desencadenarse y Estados Unidos también podría intentar apoyar a la Unión Soviética, poniendo diversas excusas. Por lo tanto, debemos tomar absolutamente el control de Moscú. No es exagerado decir que el destino de esta guerra, y de Alemania y Europa, depende del destino de esta batalla. Rasputica comenzará pronto, por lo que debemos apresurarnos para avanzar. Escuché que el terreno en la línea del frente está comenzando a retroceder. Sin embargo, tal y como lo ordenó Su Excelencia el presidente, estamos movilizando a todos los ingenieros para reparar la carretera. Las fuerzas amigas avanzaban hacia Moscú construyendo una carretera colocando troncos y vertiendo asfalto encima. Hay muchas más unidades que avanzan por caminos sin pavimentar que por caminos hechos de esta manera. El problema es que nuestros ingenieros por sí solos no son capaces de reparar todas las carreteras del vasto frente oriental. Por ello, estamos buscando la cooperación de nuestros aliados y movilizando a los habitantes de las zonas ocupadas para que realicen trabajos de reparación de las carreteras. Está bien desplegar a los habitantes de las zonas ocupadas, pero hay que tener cuidado de no dejar que se conviertan en enemigos. Si los habitantes se convierten en partisanos, solo nuestros soldados en la línea del frente verán sangre. Hay muchas razones por las que la Alemania nazi perdió la guerra, pero las masacres indiscriminadas basadas en el racismo y la reacción resultante de los residentes de los territorios ocupados también jugaron un papel importante en la derrota de Alemania. Los residentes soviéticos, hartos del régimen de terror de Stalin, recibieron con entusiasmo la invasión alemana, pero Alemania los trató sin piedad y los llamó eslavos inferiores. Naturalmente, los habitantes se rebelaron contra esto y se convirtieron en partisanos, atacando las rutas de suministro del ejército alemán y perturbando la retaguardia, y Alemania tuvo que destinar cientos de miles de tropas para estabilizar la retaguardia y proteger las rutas de suministro, ya que no era suficiente dedicar todas sus tropas al ataque a Moscú. ¡Qué pérdida! Para evitar repetir los errores cometidos por Hitler y el Tercer Reich, ordené a mis generales que minimizaran la fricción con el pueblo. Incluso si se requisan alimentos, hay que proporcionar una compensación adecuada o al menos un pagaré, y si se moviliza a los residentes para trabajos de construcción, se les debe pagar un salario.
También emitieron instrucciones para castigar severamente a quienes violaran las instrucciones, e incluso desplegaron policía militar de campaña para vigilar si alguien violaba las instrucciones. Hubo quejas de que había demasiadas restricciones a la movilización de los habitantes de los territorios ocupados, lo que dificultaba la realización de la operación, y que los costes eran demasiado elevados, pero no pude transigir en eso. Fue la Alemania nazi la que maltrató a los residentes y causó un daño aún mayor cuando los residentes se convirtieron en partisanos y se rebelaron. Dicen que lo que se puede tapar con una alzada no se puede tapar con una flema. Por supuesto, a pesar de la suficiente consideración, no todos los residentes cooperaron con nuestras tropas. En los territorios ocupados de Bielorrusia y Rusia, aparecieron partisanos que capturaron y ejecutaron a habitantes que cooperaron con las fuerzas amigas, quemaron aldeas y colocaron bombas en las vías del tren para obstaculizar el suministro de las fuerzas amigas. Ordené tolerancia cero total hacia los partisanos, pero tomé medidas para evitar que la represión a los partisanos se convirtiera en una masacre de civiles. En realidad, los nazis solo hicieron hincapié en el dominio a través del miedo y quemaron todos los pueblos que colaboraron con los partisanos o eran sospechosos de colaborar con ellos. Sin embargo, por el contrario, estas atrocidades nazis solo despertaron la ira y la resistencia en lugar de la obediencia de los habitantes. En lugar de castigar a quienes cooperaron con los partisanos, avancemos hacia la recompensa de quienes cooperaron con la subyugación de los partisanos. Es importante que la gente sepa que la resistencia a Alemania resultará en un derramamiento de sangre, pero si va demasiado lejos, existe el riesgo de crear resistencia en lugar de miedo. En lugar de eso, deberíamos hacer saber a nuestros aliados qué beneficios obtendrán al cooperar, para que cooperen voluntariamente. Hay más tropas en las fuerzas aliadas responsables de la seguridad en la retaguardia que en las fuerzas de defensa nacional, así que, por favor, explíquenles esto bien a las fuerzas aliadas también. Muy bien. Transmitiré las palabras de Su Excelencia al presidente a cada servicio militar. El despliegue del Tigre II se retrasó. Aunque el entrenamiento de las tripulaciones de los tanques ya había concluido, el Tigre II y las tripulaciones de los tanques todavía no podían salir de Alemania debido a problemas de carreteras y de suministro. A medida que el terreno comenzó a retroceder debido a la temporada de lluvias, el suministro y el avance comenzaron a estancarse, y sin importar cuánto se redujera el peso, los caminos eran demasiado blandos para que el Tigre II de 59 toneladas pudiera rodar. Además, el hecho de que todos los tanques que actualmente utiliza el ejército soviético puedan ser desechados en los buques Panther y Tiger también tuvo un impacto significativo en el retraso en el despliegue del Tiger II. No sé si saldrá el IS-2 o el T-44, pero incluso ahora, la Unión Soviética está enviando tanques ligeros como el T-26 y el T-60 en grandes cantidades al frente, así que para qué molestarse con el Tiger II, que pesa mucho y requiere mucha atención en varios aspectos como el suministro y el mantenimiento. No había necesidad de enviarlo. Y desde ayer, Leningrado, que estaba ocupado por fuerzas amigas, pasó a llamarse oficialmente Adolfsburg, ciudad de Adolfo. Al principio, pensé en devolverle su nombre original, San Petersburgo, pero la gente a mi alrededor insistió firmemente en que fuera Adolfsburg. La razón fue que, dado que era la Wehrmacht la que ocupaba la ciudad, era necesario humillar a la Unión Soviética y elevar la moral de nuestro pueblo nombrándola con mi nombre, el comandante supremo de la Wehrmacht. Deja de decir tonterías. El nombre de San Petersburgo no es solo un nombre alemán, sino también un lugar que seguirá siendo ruso incluso después de que termine la guerra. ¿Por qué lo llamas así con mi nombre? De todas formas, lo que dices es plausible. Para cualquiera era obvio que la intención era halagarme, así que les dije que no hicieran ninguna estupidez, pero Rusia libre, estos tipos, se adelantaron y anunciaron que la ciudad se llamaría Adolfsburg. Sin siquiera consultarme. Ya había salido en los periódicos y en la radio, así que no podía comprarlo ahora. ¿Qué dirían Gran Bretaña y la Unión Soviética si se anunciara que la carretera se construiría en San Petersburgo? ¿Te das cuenta ahora de lo vergonzoso que eso? ¿Te vas a reír de mí por no controlar adecuadamente tu casa? Como ya se derramó el agua, no me quedó más remedio que seguir adelante. Y había mucho trabajo por hacer como para desperdiciar energía en el nombre de la ciudad. 4 de octubre de 1942 Urs-Mitrov ataque aéreo. Todos evacúen. Cuando sonó la alarma antiaérea, los soldados que portaban picos y reparaban las vías del tren dañadas se dispersaron todos a la vez.
Los artilleros antiaéreos dispararon cañones antiaéreos contra el escuadrón Ju-88 que apareció en el cielo nublado. No sé cuántas veces ha ocurrido esto ya. En el refugio que había cavado toscamente con una pala, Sergei suspiró en secreto. Incluso después de la caída de Leningrado, el ejército soviético intentó varias ofensivas hacia el frente del grupo de ejércitos del norte alemán. Romper las líneas del frente, recuperar Leningrado y expulsar a los invasores fascistas hasta el mar Báltico. La ofensiva militar soviética, que nadie veía como posible, fue finalmente detenida, dejando solo un número significativo de muertos, desaparecidos y heridos. A medida que el ejército alemán se acercaba a Moscú, la reconquista de Leningrado dejó de ser una prioridad. En primer lugar, teníamos que proteger Moscú, la capital, para poder tener esperanza en el futuro. Para defender Moscú, Stalin reunió todas las tropas que pudo en dirección a Moscú. También se enviaron divisiones a Asia Central y Siberia hacia el oeste para defender Moscú. Y, por supuesto, Alemania no podía quedarse de brazos cruzados y mirar esto. El ejército alemán realizaba ataques aéreos todos los días, bombardeando las vías férreas y los puentes que conducían a Moscú. Sin embargo, la Unión Soviética estaba igualmente desesperada, y cuando los bombarderos alemanes cortaron las vías del tren, el ejército soviético las reparó por la noche y volvió a hacer que los trenes fueran transitables al amanecer. Luego Alemania lanzó otro ataque aéreo y destruyó el ferrocarril, y la Unión Soviética lo reparó nuevamente. Después de muchos esfuerzos y lágrimas, la unidad de Sergei llegó a Dmitrov, pero quedó varada nuevamente mientras reparaba la vía férrea dañada por el bombardeo. Para empeorar las cosas, fuimos alcanzados por un ataque aéreo mientras estábamos trabajando. ¡Ah! ¡Malditos alemanes! Afortunadamente, no hubo víctimas, pero los soldados se desesperaron cuando la bomba destruyó la vía férrea restaurada. Como resultado, todo su duro trabajo fue en vano. ¿Qué estáis haciendo, chicos? Muévete rápido. Los oficiales y suboficiales regañaron a los soldados desesperados. Como las vías del tren habían sido destruidas, era obvio qué hacer. Comenzar la construcción desde el principio. Los fascistas alemanes volaron cruelmente no solo las vías del tren, sino también los trenes con bombas. Para empeorar las cosas, había escasez de materiales. Los materiales que habían utilizado para reparar las vías del tren destrozadas eran todo lo que tenían, por lo que ahora quedaba poco. Después de muchas deliberaciones, los comandantes tomaron una decisión. Como no tenemos fuerzas para vengarnos del ferrocarril, la única opción es marchar a pie. Los soldados se sintieron aliviados al saber que no tendrían que volver a trabajar, pero sus rostros se endurecieron cuando les dijeron que se marcharían de inmediato. Mi cuerpo no tiene fuerzas para trabajar sin descanso, pero me voy ya. Sin embargo, aunque la situación era urgente, los comandantes no se diferenciaban de los soldados. Su llegada a Moscú ya estaba retrasada, y si se hubieran retrasado más, las balas de nuestros soldados podrían haberlos matado antes que las de los alemanes. Los soldados iniciaron su marcha, obligándose a dar pasos firmes. Sergei estaba preocupado. Le preocupaban los ataques aéreos alemanes mientras marchaba hacia Moscú, pero incluso después de llegar sano y salvo a Moscú, solo podía suspirar ante la idea de luchar contra los alemanes. Los oficiales gritaban constantemente que el ejército alemán nunca sería capaz de ocupar Moscú y que cuando llegara el invierno, todos los débiles soldados alemanes morirían de frío, pero Sergei ya estaba cansado de las palabras edulcoradas de los oficiales. Si hubiéramos sido tan fuertes, si los fascistas hubieran sido fantasmas, hace mucho tiempo que nos habríamos ido a Berlín. Ahora, miren esta cola. Después de Minsk y Kiev, nos han quitado Leningrado, ¿y acaso no está amenazada incluso Moscú? Si esto continúa, nos veremos empujados hasta los montes Urales. Sería mejor que firmáramos ahora un tratado de paz con Alemania. 5 de octubre de 1942 Palacio del Kremlin de Moscú, la línea de defensa de Mozaisk, que Stalin había gritado que debía defenderse a cambio de la vida, fue finalmente violada por el ejército alemán. Iván Konev, encargado de la defensa de Mozaisk, estaba fuera de contacto. Stalin ordenó la detención de la familia Konev, con el argumento de que Konev podría haberse rendido a los alemanes. Sin embargo, Voroshilov y Zhukov solicitaron que se pospusiera el arresto de la familia Konev, argumentando que la rendición de Konev aún no había sido confirmada y que debía tenerse en cuenta la posibilidad de que hubiera muerto en acción.
Dicen que no es demasiado tarde para arrestar a la familia después de que se confirme la entrega de Konev. Stalin canceló el arresto de la familia Konev, pero como aún persistían sospechas, ordenó a la NKVD que realizara una vigilancia exhaustiva. ¿Hasta dónde avanzó el ejército alemán? Stalin se despertó a la hora habitual y celebró una reunión de estrategia a la misma hora de siempre. Actuó como de costumbre y fingió compostura, pero no pudo ocultar por completo la preocupación en su tono. Avanzamos hasta Klin en el norte, Serpukhov en el sur y 65 kilómetros desde Moscú en el oeste. Zhukov lo explicó señalando puntos en el mapa. El ejército alemán avanzaba desde 3 direcciones utilizando una táctica única de penetración de 2 alas llamada Keilun-Kesel. Frente, norte y sur. Antes de que se violara la línea de defensa de Mozaisk, Zhukov insistió en que se construyera una nueva línea de defensa entre Mozaisk y Moscú, pero Stalin se negó rotundamente. Argumentaron que si existieran tales tropas y materiales, sería más prudente y seguro desplegarlos en la línea de defensa de Mozaisk. ¿Debería haber escuchado a Zhukov entonces? Si se hubiera construido una nueva línea de defensa como ordenó Zhukov, Moscú podría haber estado más segura de lo que está ahora. Sin embargo, por otro lado, es posible que haya podido sobrevivir hasta ahora porque concentró sus tropas y materiales en la defensa de Mozaisk. Cuando lo pensé de esa manera, mis sentimientos incómodos parecieron aliviarse un poco. Camarada secretario general. Estoy escuchando. ¿Por qué haces eso? Cuando Voroshilov lo miró desconcertado, Stalin hizo un gesto con la mano. Zhukov continuó con su explicación. Hoy se ha terminado la construcción de los tanques antitanque en las direcciones de Istra y Zvenigorod, que usted ordenó anteriormente, y ahora se está llevando a cabo en Podolsk y Zelenograd. Si todo va según lo previsto, esperamos que la construcción esté terminada en 2 o 3 días. El tercer ejército de choque de Vasilevsky está en reserva, y el cuarto ejército de choque de Yermenko aún no ha completado su formación. Stalin, que escuchaba tranquilamente la explicación de Zhukov, prestó atención a las palabras de Zhukov de que los flancos del ejército alemán que atacaba desde el norte eran relativamente delgados. Espera. Entonces, ¿qué tal si el tercer ejército de choque del camarada Vasilevsky ataca el flanco del enemigo? Stalin preguntó con ojos brillantes. Sin embargo, Zhukov respondió en tono tranquilo, como si hubiera anticipado la pregunta de Stalin. También he considerado este plan, pero es realista y poco razonable, camarada secretario general. ¿Por qué? En primer lugar, nos estamos quedando sin combustible. Y está previsto que el tercer ejército de choque se despliegue para defender la zona de Zelenograd en caso de emergencia. Por lo tanto, camarada Zhukov, ¿no sabe que el ataque es la mejor defensa? La debilidad del enemigo es claramente visible, pero si la dejamos en paz, no podremos infligir ningún daño al enemigo. Stalin interrumpió a Zhukov, quien intentó persuadirlo con paciencia. Por supuesto, lo que dijo el camarada secretario general es correcto. De hecho, podría haber valido la pena hacerlo si hubiéramos tenido suficientes tropas y combustible. Pero como dije, no tenemos suficiente combustible para movilizar a todo nuestro ejército. Ese maldito combustible me está frenando. TSK. Stalin chasqueó la lengua. Maldito petróleo. Si el yacimiento petrolífero de Bakú hubiera estado intacto, esto no habría sucedido. Sin embargo, Stalin volvió a centrarse en la observación de Zhukov de que valía la pena si había suficiente combustible. En otras palabras, si tienes suficiente combustible, puedes pasar a la ofensiva. Por muy bajo que esté el combustible no significa que no haya una gota de petróleo. Sí, pero, ¿qué tal si enviamos combustible al tercer ejército de choque para lanzar una ofensiva? No importa lo escaso que sea el combustible, habrá suficiente. Camarada Voroshilov, ¿qué cree que será? Es un riesgo alto, pero creo que es bastante posible. Voroshilov no desconocía las preocupaciones de Zhukov, pero pensaba que el argumento de Stalin tenía algo de cierto. Si tiene éxito, podría bloquear la ofensiva alemana al norte de Moscú y amenazar aún más los flancos del ejército alemán que ataca desde el frente. En este caso, el ejército alemán no tendría otra opción que dividir sus fuerzas en 2 para defender los flancos, por lo que era una apuesta que valía la pena. No aceptaré más objeciones. Ahora que Moscú está en crisis, tenemos que actuar con un poco más de audacia. ¿Entiendes, camarada? Sí, camarada secretario. Zhukov se dio cuenta.
No importa lo que usted diga aquí, no puede revocar la decisión del secretario. Fin del capítulo 200.